Buenas tardes, creo que se oye, ¿no? Daros a todos la bienvenida, saludaros, agradeceros que estéis aquí y agradecer también a Miguel Ángel, además, sobre todo porque confío en mí para que yo lo presente, ¿eh? La idea era acompañarlo, presentar su obra, su libro y decir que, bueno, que yo te presente, Miguel Ángel, me parece hasta cierto punto un atrevimiento. Además, presentarlo aquí. Un menciano de cuna, presentando Doña Mencía por un menciano de vocación, ¿eh? Aquí hay gente que te conoce pues bastante más que yo. Yo decía, Miguel Ángel ha vivido aquí su infancia, su adolescencia, bueno, estaba diciendo ahora hasta los 24 años, no es poco, ¿no? Y bueno, pues yo, por motivos de ubicación, digamos, yo ese tiempo no lo he compartido contigo, pero a Miguel Ángel lo he conocido fundamentalmente a través de terceras personas, ¿no? A través de amigos. Miguel Ángel es amigo de mi amigo y hay por ahí una canción que ya sabéis lo que dice, ¿no? Así que, bueno, yo no voy a hablar del Miguel Ángel que todos conocéis porque mejor vosotros que nadie, ¿no? Pero sí que tengo que hablar un poco de todo lo que es pues, su trabajo y su trayectoria profesional, ¿no? Miguel Ángel y yo sí que compartimos profesión, somos colegas, él es docente, yo fui docente, ¿eh? Él está ahora mismo en el Instituto Séneca, en el IE Séneca de Córdoba, se viene acercando, eso es bueno, ¿eh? Pero además Miguel Ángel tiene una formación muy extensa, empezó en la Universidad de Granada, según creo, y bueno, tiene pues distintos másteres en lo que es Historia del Pensamiento Español e Iberoamericano, en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, en Ciencias Religiosas, en las universidades tanto de Madrid, la Autónoma, Carlos III, Universidad de Castilla-La Mancha, Pablo Olavide en Sevilla, La Laguna. Además, su trabajo ha sido reconocido. Miguel Ángel en el 2005 fue Premio Nacional de Innovación Educativa, y en el 19 Premio Extraordinario de Doctorado. Y su labor pues la ha reflejado en una intensa y en una extensa producción literaria, como investigador y sobre todo investigador en torno a lo que es el pensamiento irreligioso español en todas sus dimensiones filosóficas, históricas, jurídicas, etcétera, ¿no? En torno al laicismo, que es quizá el término que más accesible o más cercano a nosotros. Y dentro de eso, pues Miguel Ángel es miembro de Europa Laica, es miembro del colectivo Prometeo, que tiene su ubicación en Córdoba, y es recientemente coordinador de Andalucía Laica. Por eso digo, es el término quizás más cercano, o por lo menos a mí se me hace más cercano, el tema del laicismo, ¿no? De esto Miguel Ángel es un profundo conocedor y además hoy, curiosamente hoy es un día singular porque ayer cónclave y nuevo papa, ¿no? Que muchas veces el laicismo pues está muy, por lo menos aquí en Doña Mencía parece que se opone, ahora hablaremos, a cuestiones muy de religión católica, ¿no? Y dentro de este tema, pues él nos viene a hablar de otra figura clave, de Gonzalo Puente Ojea, ¿no? Gonzalo Puente Ojea, yo personalmente lo que conozco de él lo conozco a través de él, de Miguel Ángel, ¿eh? De algunas de sus obras, no está tan extensa, esta recientemente me la trajo tu hermano, yo te lo agradezco y demás, pero por algunos de sus trabajos y demás, ¿no? Gonzalo Puente Ojea, él nos hablará de él, es un pensador, ensayista, diplomático español. Yo pensaba, a caballo entre la dictadura, pero es que él me dice, Gonzalo Puente Ojea nació con la dictadura de Primo de Rivera, vivió la guerra civil con 12, 13 años, o sea, él decía, se enteró, claro que se enteró, vivió toda la dictadura, vivió la transición, la democracia, y con todo ello, pues bueno, ha desarrollado toda su labor profesional, una persona de gran honestidad intelectual. Fue diplomático en distintos sitios, en Marsella, en Francia, en Argentina, Atenas, y fue subsecretario del Ministerio del Interior, tanto con Fernando Morán y Felipe González, como más adelante que fue embajador en la Santa Sede, pues con Fernández Ordóñez, ¿no? Decir de esto, bueno, pues Gonzalo Puente Ojea es todo un referente a la hora de hablar pues, de lo que es libertad de conciencia, de religiosidad, de todo lo que tiene que ver con lo político, el pensamiento filosófico, la ética y, como no, con el laicismo, ¿no? Yo, Miguel Ángel, no sé si todos estos términos son totalmente equivalentes o no. Imagino que tendrán sus matices, como es lógico, ¿eh? Y yo decía antes, a nivel local, entiendo que bueno, en un pueblo como nosotros, con una fuerte tradición y una raigambre religiosa y demás importante, pues estos temas son controvertidos,
Tú sabrás, Miguel Ángel, que aquí hemos tenido alguna que otra vez algún intento de hacer alguna declaración institucional de laicismo, alguna fallida, pero lo hemos tenido, ¿no? Y cada vez que esto se plantea, pues parece que cuando se habla de laicismo se siente como un ataque hacia las personas que tienen pues, un sentimiento religioso, parece que se intenta limitar de alguna manera la libertad de estas personas, cuando entiendo que es justo lo contrario, que lo que se intenta desde el laicismo es un ejercicio de respeto, de garantizar pues, esa libertad individual de las personas, de creencias y demás, del pluralismo ideológico y de, sobre todo, separar todo eso de lo que es lo público. Decir que bueno, en estos temas pues se da ese choque entre lo público y lo privado, ¿no? Esa tensión que hay entre las creencias y algo que ha tenido la religión católica por tradición, desde la dictadura y demás, pues el deseo de la religión católica de tener una influencia tremenda en lo que es lo público y que se note en lo que es lo público, ¿no? Entonces, yo personalmente estas cosas siempre lo he entendido. Hay cosas en lo religioso que desde la religión se intenta fomentar valores, se intenta conformar un tipo de conducta con la que muchas veces coincide uno en lo personal, porque hay valores que uno comparte y demás, pero sin embargo parece que desde la religión todo esto se hace dándole como unos incentivos externos. Se hacen las cosas por conseguir la gloria, por evitar el infierno, mientras que desde los cívicos muchas veces se comparten estos valores, pero desde un sentimiento mucho más humanista y mucho más darle valor a lo que es el compromiso social y ético entre unas cosas y otras, ¿no? Cuando nos dedicamos a la gestión pública, por ejemplo, todo esto tiene que estar muy presente, ¿no? Ese compromiso cívico de que todo el mundo, de la convivencia y demás, esa libertad de pensamiento y de conciencia que deberíamos de respetar y de fomentar siempre, la libertad de expresión, la libertad de conducta y el respeto a todo esto, y hacerlo todo esto con coherencia, ¿no? Y aquí, por cierto, mirar, en el parque, en este proyecto que tenemos de Verso y Cal, hay una frase de Gandhi que dice que la felicidad es cuando lo que piensa, lo que dice y lo que hace está en armonía. Y muchas veces es verdad que lo que intentas es actuar con coherencia en todo esto y eso te da cierta tranquilidad y cierta seguridad, porque para los que ejercemos una responsabilidad pública y demás, pues cuando llegan en el día a día las urgencias, cuando llegan la incertidumbre, los problemas, las dificultades, que eso es todos los días, o sea, todos los días y a todas horas, ¿no? Pues muchas veces en un principio no tienes muy claro qué hacer. Y cuando eso ocurre, ¿cuál es la única, el respaldo que tienes o algo? Es decir, mira, pues cuando esto voy a intentar hacer lo correcto. Yo no sé si será lo mejor o no, luego a lo mejor tienes más tiempo de ir viendo y demás, pero si haces lo correcto parece que siempre puedes defenderlo y cierta tranquilidad te queda, ¿no? En fin, yo entiendo que la obra de Puente Ojea y todo esto de que vamos a hablar tiene mucho que ver con esto y nos ayudaría de alguna manera en todo esto, ¿no? La obra de Puente Ojea es muy extensa, él lo comentaba ahora aquí en la puerta con nosotros y además ha vivido una vida en una época muy, muy interesante y él lo ha vivido en primera persona. Fijaos, la dictadura de Primo de Rivera, la guerra, la dictadura de Franco, la transición, etcétera, y él ha estado presente en mucho de esto, ¿no? Entonces, él ha estado muy ligado a lo que es la transición, la relación Iglesia-Estado, y bueno, de todo esto es de lo que Miguel Ángel en su obra nos va a intentar trasladar, porque pocas personas, yo no sé, podrá ser mejor conocedor de la obra de Puente Ojea que precisamente él, ¿no? Él nos lo trae en su libro, un libro también extenso, un libro que además yo he intentado ir viendo alguna cosa de estas y te felicito en principio por el índice, porque el índice es una ayuda tremenda. Yo creo que cuando te metes en una obra profunda y quieres de esto, un índice como el que este tiene, que te ayuda y que te permite bien hacer una lectura lineal, o si quieres profundizar en un tema o en otro, pues es eso una ayuda. En fin, de esto es lo que Miguel Ángel nos va a hablar hoy y yo no me quiero extender más. Yo simplemente dejaros con él que nos hable de Puente Ojea, de lo que es la libertad de conciencia y el laicismo y bueno, disculparme esas divagaciones que, a fin de cuentas, se trataba de introducir el tema. Miguel Ángel, lo dicho, muchas gracias por confiar en mí y nada, tuyo es el micrófono. Bueno, pues muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Salvador. Estoy encantado de
la recepción de la acogida, del calor y la bienvenida pues recibida, ¿no? Vuelvo a casa. Entre los méritos que ha señalado había uno, el de ser profesor de filosofía. Y a propósito de algo que también comentábamos con Juan a la entrada, en la lengua italiana hay una expresión que es fare il, es decir, hacer cualquier profesión. Entonces, en italiano, en vez de decir soy profesor, se diría hacer de profesor. Yo siento que hago de profesor, es decir, faccio il professore. Pero ser, soy, en primer lugar, mensiano, me viene de serie, de nacimiento, y en segundo lugar, y eso ya es adquirido, investigador. Y a eso he dedicado pues, buena parte de mis desvelos a lo largo de mi carrera docente, en la medida que he tenido tiempo, y en los descansos, en los veranos, en cualquier tiempo disponible. Parte de esos desvelos está dedicado a Gonzalo Puente Ojea, que me parece un personaje sin la atención académica debida, por motivos creo que bastante fundamentados, porque se ocupa de dos cuestiones que pueden resultar arena movediza, problemática, que es la política y la religión. Y desde un punto de vista no apologético de la fe, independiente, a la hora de abordar ambas cuestiones, tanto en la política de la historia de su país, es decir, el nuestro. Él nació, en cualquier caso, en Cuba, nació en Cienfuegos, en la provincia de Santa Clara. Nació exactamente el 21 de agosto de 1924 y murió recientemente, en 2017. Su padre era diplomático allí, por circunstancias laborales, pues él nació allí, su padre murió 2 añitos después y regresó a la ciudad natal de su madre, que fue Vigo, en Galicia. Y allí pues tuvo sus primeros pasos, asistió a un colegio religioso y ya desde ese momento pues se vio a un niño crítico, que no aceptaba la realidad. Y lo primero que le impactó, una de sus primeras imágenes, es en torno a julio, agosto. No había colegio en ese momento, pero de repente comenzó a haber una enorme violencia en la plaza principal de la ciudad, de Vigo, una violencia que en un niño de 12 años de esa época, con una conciencia social y política considerable, le llamó poderosamente la atención, y de cómo algunos chicos, algo mayores que él, en ese momento, comunistas y fundamentalmente anarquistas, acudían a la salida de su colegio para apedrearlo, cosa que también le llamó la atención. Nunca lo entendió en un sentido de resentimiento, sino ¿por qué? ¿Por qué ocurre todo esto a mi alrededor? Lo cual da una pequeñita pincelada de su carácter inquieto, crítico. Mucho más tarde pues, decidió hacer la carrera de Derecho, estudió en la Universidad Central de Madrid, posteriormente la Universidad Complutense, y ahí entró en contacto desde un ámbito familiar conservador, tanto en lo social como en lo político, con el círculo de jóvenes de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, donde perteneció de una forma activa a su círculo de jóvenes, participó desde un punto de vista académico. Todos destacaron ahí rápidamente pues, la brillantez de la persona que planteaba cuestiones inquietantes, porque se fijaba, por ejemplo, en cómo algunos países de la Unión Europea a finales de los años 40 comenzaban a unirse para crear un modelo político alternativo y completamente nuevo, algo que ya se había soñado con anterioridad, pero que comenzaba a concretarse, y él fue receptor de todo eso. De hecho, recibía un calificativo que para nosotros puede resultar completamente inocente en este momento, pero que para aquel momento era muy peligroso que te llamaran precisamente eso. Lo conocían como el liberal, ¿vale? Y estamos en un momento donde el falangismo, el nacionalsindicalismo era un referente fundamental, aparte de algunas familias católicas, los propagandistas por un lado y el Opus Dei por otro.
Da cuenta de un personaje inquieto y, en este sentido, desde un punto de vista personal, pues Puente Ojea creo que puede ser muy significativo, muy significativo. Mi propósito en la tarde de hoy y en los próximos 40 minutos aproximadamente es presentar tanto esta obra, que la considero pues, la obra principal sobre Gonzalo Puente Ojea en todo lo que llevo investigado y en este sentido pues, pretende ser, en primer lugar, una homologación académica, pero también un referente en futuras investigaciones, ¿no? Tengo algunas otras obras, pero esta sin duda pues, le tengo un cariño especial. El título, por cierto, es El desafío ateo de Puente Ojea. Lo señalo porque mi propósito no era titularlo así. Se titula así por motivos editoriales y es muy curioso. El libro debería llamarse El desafío irreligioso de Puente Ojea. Pero el editor me dijo que irreligioso era muy raro, palabra que, por otra parte, estoy habituado a recibir a lo largo de muchas cuestiones a lo largo de mi vida, no me resultó extraño, y decidió poner ateo. Probablemente sea la primera vez que la palabra ateo tenga un carácter más comercial que cualquier otra, ¿vale? Porque tiene una publicidad pues, eminentemente negativa. El desafío religioso de Puente Ojea. Eso por un lado, en los próximos 40 minutos. Pero posteriormente estaría encantado de, en la medida que todos ustedes pues, consideren, responder a cualquier cuestión que tanto la intervención de Salvador como la mía pues, les pueda suscitar y que tanto él como yo pues, seamos capaces de poder responder. Me gustaría comenzar por el aspecto personal de Puente Ojea. Puente Ojea, rápidamente, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, lo cual en filosofía no es nada habitual. Estamos habituados a trabajar con muertos, ¿vale? Es decir, con personas ya fallecidas, con textos que, por supuesto, tienen cosas que decirnos, pero que sus autores han desaparecido de ya. Ha desaparecido su contexto en el que fue escrito todos sus textos. No es el caso de Puente Ojea. Tuve la oportunidad de conocerlo, de compartir 50 años después una época común, y en ese sentido fue un enorme placer pues, conocer a una persona muy generosa, muy amable, aunque su perfil público no presentase a esa persona como tal, porque mediáticamente fue muy conocido en los años 90 y tenía un carácter particularmente vehemente a la hora de intervenir en cualquier cuestión. En el ámbito público fue conocido por su cese de la Embajada de la Santa Sede por parte del mismo gobierno que 2 años antes lo había nombrado embajador ante la Santa Sede, en la Plaza de España, en Roma. Pero a eso ahora llegaré. Puente Ojea rápidamente se dio cuenta que esa religiosidad que él había adquirido en el ámbito familiar hacía o era problemática y, por tanto, comenzó a investigar por cuenta propia. Hay un primer destino diplomático en el año 52 en Marsella que le permitió abrirse a nuevas líneas historiográficas, a nuevas perspectivas teológicas. Él en ese momento era creyente, un creyente consciente, no tenía la fe del carbonero en modo alguno, sino que siempre tenía un carácter autodidacta por un lado y disidente por otro. Es decir, asumía críticamente todo aquello que sus mayores pues, le habían transmitido en todas sus enseñanzas religiosas. Y ahí descubrió algo completamente nuevo. Tuvo contacto con teólogos que luego tendrían un particular protagonismo en el Concilio Vaticano II y de alguna manera él ya hizo ese camino en los años 50. A finales de los 60 él había abandonado por completo la fe, puntualmente asistía a rituales religiosos, a oficios religiosos a principios de los 60, pero antes de ello sí que me gustaría detenerme en una anécdota que me resulta muy significativa. Él la vivió en Mendoza, que es una ciudad del norte de Argentina, donde fue destinado. Y una de las primeras cuestiones que le plantearon a Gonzalo Puente Ojea, en aquel momento cónsul general de Mendoza, Mendoza era una ciudad que tenía en ese momento nada menos que 30.000 españoles
Es decir, un número muy significativo para la cantidad de población que Mendoza tenía en ese momento. Y existía una casa de España donde los españoles, generalmente exiliados por motivos políticos y de manera secundaria económicos, asistían regularmente a actos culturales, de convivencia. Y una de las primeras cuestiones que le plantearon, con cierto carácter crítico, un poco para medir el perfil del personaje que se había incorporado para dirigir la Casa Cultural de Mendoza, era que el edificio estaba encabezado, justo a la entrada existía un busto de Franco. Y le plantearon, porque algunas de las personas que asistían a esa casa consideraban que ese busto no debía estar, y al nuevo cónsul le preguntaron: ¿qué opina usted sobre la presencia del busto de Franco a la entrada de la Casa de España en Mendoza? Y el cónsul consideró que ese busto debía retirarse. Había una persona, un tal Puelles, que pertenecía a Falange Exterior, que en ese momento tenía mucho peso en toda Iberoamérica, que rápidamente lo calificó, adjetivos que a día de hoy se siguen escuchando, en aquel momento tenían un carácter mucho más punitivo y más coercitivo. Evidentemente era un rojo peligroso, ¿vale? Adjetivos que a día de hoy se utilizan de una manera torticera y con una pretensión al menos ofensiva. Y ese tal Puelles intentó todo lo posible para dejar en evidencia al cónsul y aprovechó que el cónsul general en Buenos Aires asistía a una cena para interpelarlo, ¿no? Entonces le espetó al cónsul general, que se llamaba Logendio, que era un señor que había pertenecido a Falange durante la Guerra Civil, es decir, tenía méritos de guerra y, por tanto, era un referente dentro del franquismo, que el cónsul había considerado que esa figura debería desaparecer de la presencia de la entrada, ¿no?, de la Casa de Mendoza. Y Logendio consideró que el cónsul tenía toda la razón, a lo cual este señor Puelles le dijo: pero señor ministro, que era un poco el modo de referirse al cuerpo diplomático, ¿cómo dice usted que el jefe del Estado de España se ha retirado de la Casa de Mendoza? Y eso es como si el presidente Arturo Frondizi, que era el presidente de Argentina en ese momento, fuese retirado de una casa en otro país de Argentina. Y Logendio, con todos sus galones, digo, de la Guerra Civil, le dijo: me parece muy mal ejemplo, porque el presidente Frondizi ha sido elegido democráticamente y, en cambio, Franco no ha sido elegido democráticamente, ¿vale? Lo cual nos da un poco cuenta de cómo se movía el cuerpo diplomático y cuáles eran las diferentes sensibilidades. Bueno, pues Puelles no quedó satisfecho y recurrió al director general del Instituto de Cultura Española, que era un tal Piñar López, y de nombre Blas, que nosotros sin ninguna dificultad vinculamos a la transición, al líder de Fuerza Nueva, es decir, el ámbito de los procuradores en Cortes que no aceptaron ningún tipo de soborno, que no aceptó la ley de amnistía, que no aceptó la octava ley fundamental del franquismo que posibilitó las primeras elecciones, es decir, un posicionamiento de mantenimiento, incluso endurecimiento de la dictadura en ese momento. Bueno, pues Blas Piñar en ese momento le dio la razón al cónsul de Mendoza y ajustó cuentas con el tal Puelles y quedó resuelto. Para ver un poco el itinerario de cómo se van conformando a lo largo del tiempo las diferentes personas que luego intervinieron en momentos decisivos. Hay otro momento particularmente clarificador y probablemente tiene un carácter, no sé si llamarlo profético, sería probablemente excesivo, pero él dio una conferencia en la Universidad de Barcelona en el año 62, donde lo habían llamado para dar cuenta del carácter profesional de la carrera diplomática, y había hecho algún apunte
al marxismo, algún apunte no crítico, pero sí que problematizaba algunas de las líneas en las que se desarrollaba el franquismo, y un amigo suyo le aconsejó que para evitar cualquier problema tomase el primer destino que le concediera. Y le concedieron el destino de Atenas. Atenas en ese momento, en el año 62, habían enviado al hijo de Juan de Borbón, en ese momento se llamaba Juanito, ¿vale? Luego más tarde tendría Juan Carlos, mucho más tarde, en el año 69, sería proclamado príncipe de España. Lo de príncipe de Asturias viene con la democracia, viene posterior a la transición. Príncipe de España. Bueno, pues él conoció a este Juan Carlos de Borbón, que iba a casarse con una princesa de la dinastía de Grecia y de Dinamarca, una tal Sofía, y pudo compartir con él algunos momentos, algunos meses antes al matrimonio que iba a tener con Sofía. Y recoge en sus memorias, en un texto que creo bastante significativo, que descubrió a una persona que culturalmente no tenía ningún interés, en primer lugar. En segundo lugar, no tenía muy buen concepto de los españoles, consideraba que era un pueblo particularmente maleable, manipulable y adaptable a cualquier cuestión que el poder estableciese. Y, por otra parte, asumía sin ningún problema la legitimidad y la legalidad derivada del levantamiento militar del 18 de julio. Como efectivamente fue así, como posteriormente asumió el cargo, no solamente de príncipe en el año 69, sino el cargo heredero de Franco en el 75, el 22 de noviembre, 2 días después de la muerte del dictador. Por tanto, dibuja ya un personaje que con el tiempo se ha podido ver que confirma todas esas líneas, ¿no? Y de cómo Puente Ojea, por otra parte, fue muy crítico con la transición, no después de que ocurriera, sino durante el momento en el que estaba ocurriendo. Tiene un famoso texto de 1976 donde advierte del desencanto que se puede producir si todo se confía en el parlamentarismo y no hay una línea alternativa al parlamentarismo, es decir, en la calle, donde el pueblo, donde perfectamente nos podríamos haber visto reflejados en el pueblo portugués, que se rebeló y, por tanto, hizo un modelo transitorio, un modelo de transición a la democracia, pues mucho más efectivo, con unos parámetros políticos no ubicados en el llamado consenso, que es una palabra particularmente significativa. ¿Consenso entre quién? ¿Entre los que había y los que estaban por llegar? ¿Consenso entre quién? Porque el pueblo español no participó en unas cortes constituyentes, por ejemplo, sino que hubo un paquete constitucional que se votó y que previamente tenía algunas deudas. Por ejemplo, en el ámbito religioso en particular, Puente Ojea señala cómo hay un primer acuerdo con la Santa Sede de 1976 que condiciona algunos posteriores, que son los del 79, que formalmente son posteriores, pero realmente no lo son. Es decir, son preconstitucionales y además problematizan algunos artículos de la Constitución, como ahora me voy a detener un poquito. Con esto llegamos a un momento en su itinerario profesional, creo que es muy significativo, que es su nombramiento en la Santa Sede. Él ya tenía una trayectoria definidamente, podríamos decir, agnóstica, atea, declaradamente, con una perspectiva claramente defensora del materialismo histórico como elemento de interpretación. Tiene una obra fundamental en la primera línea de su investigación, que fue el análisis del Nuevo Testamento. En una de las entrevistas que yo tuve con él, me decía que por falta de capacidad personal y por falta de disposición, igualmente personal, él no sabía y no era capaz de poner bombas.
¿Cómo podía él contribuir frente al franquismo? Pues con su investigación, con su trabajo cultural. Y publicó una obra muy significativa en 1974 titulada Ideología e Historia, donde no solamente pone de manifiesto un carácter anticlerical, que él considera sano, que pertenece a la tradición española, justo, sino que la clave es poner en cuestión el dogma de la religión cristiana y, por tanto, la falta de fundamento de la propia doctrina. No es una cuestión simplemente que en una institución de siglos siempre pueda haber, como en cualquier organización, personas que tienen un carácter inmoral, tienen un carácter claramente delictivo. No, sino que el propio fundamento religioso, y esa es su gran aportación, pone en cuestión el carácter noble, bien intencionado, de esa religiosidad o ese tipo de religión. Y señala muy bien el carácter de ambigüedad ideológica, de adaptabilidad a cualquier circunstancia en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito simbólico, por supuesto en el ámbito educativo. Y ese carácter de adaptación, de maleabilidad ideológica fundamenta una organización. Por tanto, no se trata de que haya personas que deban ser criticadas, como hoy, por ejemplo, podemos ver a día de hoy con la pederastia. No, sino que la propia organización en su fundamento ideológico, en su fundamento de carácter filosófico y evidentemente teológico, ya tienen un problema de base. Y esa es una de las grandes líneas. Influye en ese sentido esa obra del 74 en jóvenes investigadores de la Universidad Española que más tarde serían catedráticos. Uno de ellos tengo el honor de que me prologa el libro, que es Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense. Y llega uno de los momentos, pues, probablemente más problemáticos, que es cómo llega a ser embajador en la Santa Sede. Él, en el año 80, era cónsul general de Chicago, en Estados Unidos, y en el año 82, en noviembre exactamente, hay un vuelco electoral, como todos sabemos. Hay una formación política con unos principios de los que él se siente solidario, que saca 202 diputados. El cuerpo diplomático pretendía en ese momento conformar lo que iba a ser el Ministerio de Exteriores y, efectivamente, perteneciente al grupo de Enrique Tierno Galván, Fernando Morán es nombrado ministro de Asuntos Exteriores y llamó, entre otros, como segundo de a bordo del ministerio, a su amigo Puente Ojea, que en ese momento, como digo, era cónsul general en Chicago. Tenía responsabilidades sobre los asuntos religiosos y rápidamente se dio cuenta que aquellos principios que fundaban el Partido Socialista Obrero Español en absoluto se estaban poniendo en práctica, sino que particularmente en el ámbito religioso, del cual era él un particular especialista, se estaba dialogando con la Iglesia de igual a igual, en una comisión mixta, tratando los temas por exactamente igual, sin un carácter, como decía esos principios programáticos del Partido Socialista, con un carácter laico. Atrás había quedado por razones pretendidamente de prudencia a la hora de la transición, con ese concepto de consenso que los propios defensores de la transición utilizan tanto. Hablar de república, por supuesto, de la forma de Estado y de la forma de gobierno. Pero el laicismo fue probablemente el primer damnificado, precisamente por ese consenso. Cuando hay consenso, la libertad de conciencia desaparece, porque hay una unificación de criterio y, por tanto, hay una reducción del pluralismo ideológico. Pues precisamente él fue de los primeros críticos que escribía cartas a sus compañeros. Él formalmente sí que era miembro del Partido Socialista, nunca tuvo carné, nunca pagó la cuota, pero sí que formalmente pues, formaba parte del ministerio.
Luego tuvo también pues otro itinerario político. Durante algún tiempo formó parte de Izquierda Unida en los años 90, una vez que había salido del cuerpo diplomático. Año y medio aproximadamente estuvo de una manera militante, activa, pero su gran aportación es su obra. Precisamente, ¿cómo llega a ser embajador en la Santa Sede? En primer lugar, Fernando Morán tenía muy mala relación con Felipe González ya en su primera legislatura. Fernando Morán es cesado. De hecho, Fernando Morán se entera de su cese por la prensa. Y los miembros del Ministerio tenían derecho a elegir destino diplomático una vez que la responsabilidad política había terminado. Él tenía un enorme interés en tener una embajada en Cuba, pero La Habana estaba cubierta en ese momento y ocasionalmente estaba libre la Santa Sede. Y él lo solicitó y, como miembro del ámbito político, tenía derecho a que le concedieran ese puesto. Y aunque el ministro había cambiado, y Fernández Ordóñez, que antes citaba Salvador, era el nuevo ministro, pues por protocolo diplomático pues se le asignó. Curiosamente, el Vaticano, nada habituada a ese tipo de comportamiento, no le concedió el placet, es decir, el beneplácito de la admisión como nuevo embajador, hasta 2 meses después, precisamente por la reticencia de la Conferencia Episcopal a que una persona de una talla intelectual, de un fundamento, de un gran conocedor de la exégesis bíblica neotestamentaria como Puente Ojea, ocupase un puesto de relevancia. Posteriormente fue admitido, fue muy bien recibido, contaba Puente Ojea, en el Vaticano. De hecho, tuvo alguna conversación muy curiosa, donde él, evidentemente, temía que fuese mal recibido o que su función profesional se viese perjudicada por esos malos comentarios que había recibido previamente, pero rápidamente le dijeron que no se preocupara, que tanto él como ellos defendían los mismos principios. Él, muy prudente, como buen diplomático, le decía, bueno, defenderemos los mismos principios, pero desde puntos de vista diferentes. A lo cual el secretario de Estado del Vaticano le dijo, eso es secundario, ¿vale? Y él tuvo 2 años. Bueno, el motivo oficial, como probablemente muchos de ustedes recuerden, es que se divorció de su esposa y contrajo nuevo matrimonio con una señora, por cierto, 2 años mayor que él, con 4 hijos, utilizando la legalidad de su país. Recordemos que la ley del divorcio en España fue aprobada por primera vez en 1932, clausurada por la dictadura y recuperada en 1981 por el partido que en ese momento gobernaba, la Unión de Centro Democrático, partido del que provenía Fernández Ordóñez, y por tanto él asumía pues, la ley del divorcio, es decir, cumplía la legalidad de su país. Por tanto, no había lugar. Además de que había 12 embajadores en ese momento en el Vaticano que igualmente eran divorciados. La cuestión clave, cuenta Puente Ojea, fue precisamente el laicismo. Había una cuestión que los papas anteriores, Pío XII, ¿vale?, incluido, es decir, Juan XXIII, Pablo VI, no quisieron tocar nunca. Y la Conferencia Episcopal, particularmente reaccionaria, reivindicaba siempre, que es la beatificación de los llamados mártires de la guerra civil. Es decir, religiosos que en diferentes circunstancias habían muerto durante la guerra civil. Esos papas habían considerado que asumir eso como una cuestión de la Iglesia Católica era intervenir en asuntos internos y que, por tanto, la Iglesia Católica no debía asumir ese tipo de beatificación, ¿vale?, que había supuesto una guerra civil, una dictadura, una transición, y en ese momento no estaba dispuesta. Hasta que llegó Karol Wojtyła, el Papa polaco, que no tuvo ningún problema en comenzar las beatificaciones, para lo cual se eligió un caso
que no revestía mayor problematicidad, que era el asesinato de un par de monjitas cruelmente asesinadas en la provincia de Guadalajara como primera beatificación, cosa que se produjo el 26 de marzo de 1987. El Gobierno, ante la propuesta del Vaticano, a su embajador le pide un informe para ver qué nivel de representación política debe asistir a ese acto diplomático por parte de un Estado reconocido, por parte del Estado español, como es el Vaticano. Y el embajador, en ese caso, consideró que debía existir pues, la representación del partido en el poder, es decir, un diputado por la provincia de Guadalajara en representación del Gobierno. La pretensión del Vaticano poco menos es que asistiese el jefe del Estado, como recientemente hemos visto en el fallecimiento del último administrador de la Iglesia Católica, del último Papa, el jefe del Estado, y eso sentó muy mal. La Conferencia Episcopal había cambiado de rumbo, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Suquía, pues rápidamente pidió la cabeza del embajador y, de una manera sibilina, en agosto eso ocurrió por parte del Gobierno español, lo cual ocurrió no de una manera discreta, es decir, justificando el cese como un cambio de destino laboral, cosa que en el ámbito diplomático es perfectamente habitual, sino de manera ignominiosa para un diplomático de carrera de más de 35 años, con todos los méritos correspondientes por todos los destinos que había pasado, y Puente Ojea, evidentemente, no pudo evitar pues, salir a los medios de comunicación, reivindicar su situación y denunciar los motivos básicos por los que había sido cesado, que nada tenían que ver ni con su carácter problemático a la hora de asumir su tarea diplomática en el Vaticano, que nunca había sido cuestionada, ni, por supuesto, el divorcio, que no era motivo de cese en modo alguno. Con lo cual, por primera vez tenemos, de alguna manera, en el ámbito público y mediático, la recuperación de la defensa del laicismo, a la que antes Salvador hacía referencia y que él posteriormente tuvo un particular empeño. Hay asociaciones que siempre la mantuvieron, hay asociaciones de maestros, redes, por ejemplo, entre otras, que siempre mantuvieron ese carácter laico de la escuela pública fundamentalmente. Pero en el ámbito mediático fue él el que contribuyó de una manera decisiva a su recuperación. Y precisamente a partir de esa época comienzan a surgir algunas asociaciones, entre las cuales se encuentra la asociación de la que él fue nombrado presidente de honor, socio fundador y su principal referente teórico, que es Europa Laica, que se funda en 2001, a la cual pues, efectivamente pues, pertenezco desde 2003. Y bueno, con diferentes responsabilidades pues he contribuido en la medida de lo posible también a esa labor tanto teórica como militante. El laicismo, a la que antes el señor alcalde ha hecho referencia en el ámbito municipal, pues sí, hacía referencia a cómo se ha tenido la iniciativa de ser de defender un estatuto de laicidad simplemente para regular pues, los distintos ritos de paso, es decir, tener acogidas civiles para los niños y las niñas que nacen, o un momento que suele ser el más problemático o menos desarrollado, que es el cambio desde la niñez hasta la adolescencia o la juventud, que el ámbito religioso pues, siempre ha acaparado con las comuniones o los matrimonios, que sí que, de hecho, en nuestro país hay muchos más matrimonios a día de hoy civiles que religiosos, o las defunciones. Un estatuto de laicidad que simplemente lo que pretende es mantener en pie de igualdad el pluralismo ideológico para que todo el mundo se sienta cómodo, sin más. Sobre todo en una situación de punto de partida donde jurídicamente, a pesar de la pretendida aconfesionalidad constitucional, hay un claro privilegio de la Iglesia Católica.
de la Iglesia Católica, la nombro en particular, y no de otras iglesias. Hay acuerdos del 92 con otras confesiones religiosas, hay todo un estrato de categorías religiosas. Aquellas que tienen acuerdo, aquellas que no tienen acuerdo pero son reconocidas, testigos de Jehová, mormones, etcétera, y aquellos que ni tan siquiera son reconocidas como religiones en España. Lo cual es bastante problemático, ¿no? Que el Estado se ocupe de categorizar y de jerarquizar diferentes creencias religiosas. El asunto de las creencias en el ámbito político y en el ámbito religioso, sin duda alguna, suele ser muy problemático. A mis alumnos les suelo recordar 3 conceptos que Aristóteles recoge en algunas de sus obras, en política o en retórica, que creo que son muy significativos. Aristóteles distinguía entre el logos, es decir, la capacidad de analizar lógicamente, analíticamente, de forma racional cualquier cuestión. Lo distinguía el logos del ethos, es decir, de la coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace, por un lado, y por tanto del carácter moral a la hora de establecer los criterios de convivencia entre diferentes personas. Y finalmente distinguía un tercer elemento que es el pathos, que fundamentalmente él lo desarrolla en su obra retórica, pero que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos. Cuando estas 3 cuestiones se juntan, las emociones con el logos y el ethos, surge inevitablemente el conflicto. Y generalmente en el ámbito religioso, sobre todo con el peso que la religión ha tenido en nuestro país desde hace siglos, se suscita cuestiones negativamente apasionadas y, por tanto, hay una catalogación de todo lo que no sea como yo pienso es enemigo mío. Y, por tanto, no se estructura una convivencia laica donde el pluralismo ideológico es defendido sin ningún problema, pero en pie de igualdad de todos. Y, por tanto, el principio jurídico de la igualdad debe ser protegido ante privilegios económicos de los cuales creo que no hay ninguna duda. Europa laica tiene cuantificado que cada año la Iglesia Católica recibe del Estado español algo más de 12.000 millones de euros, lo cual viene a ser 1,2 del Producto Interior Bruto de nuestro país al año, con datos constatables. Es decir, hay datos que probablemente no posean una trazabilidad que, por tanto, nuestra organización pueda poner sobre la mesa, con datos constatables, más de 12.000 millones de euros, de lo cual la recaudación del IRPF es una parte marginal. Generalmente se utiliza para los sueldos de los sacerdotes, fundamentalmente, en torno a unos 600 millones de euros. Pero estamos hablando de toda la escuela concertada, etcétera. Por cierto, el IRPF, de las cuales ahora nos encontramos en la campaña del año anterior, saben ustedes que encontramos, en primer lugar, se pone al servicio de una organización religiosa la administración del Estado para recaudación de dinero, lo cual puede ser problemático. Sorprendentemente, muchas personas piensan que poniendo la cruz ellos contribuyen a financiar lo que pueden ser, sin duda alguna, legítimamente sus creencias. Es falso. Contribuimos todos, pongamos o no pongamos la cruz. Incluso aquellos que son otros fines, generalmente, que no conocemos, o alguien conoce quiénes son esas asociaciones de otros fines, generalmente son católicas también. Por tanto, hay una hiperfinanciación por parte de todo el erario público y de toda la ciudadanía, lo cual contraviene el principio de igualdad del pluralismo ideológico. ¿Por qué personas que no son creyentes o que creen otra religión deben contribuir? Eso respecto al IRPF. Y en otras cuestiones, pues exactamente igual. En el ámbito simbólico es una cuestión particularmente sensible en el uso de cualquier tipo de simbología en el ámbito público. Por ejemplo,
no sé, por poner un ejemplo reciente, la declaración de 3 días de luto por la muerte del último pontífice. Creo que con un sentido, pues con buen sentido o con un criterio que podíamos considerar legítimo, podemos establecer que la disposición diplomática, la cortesía diplomática, indica que el reconocimiento de Estado pues puede indicar que por esa cortesía pues yo guardo luto por la muerte de tu jefe de Estado. El problema es el siguiente, no estamos hablando de un Estado habitual. Los estados pontificios fueron legitimados como Estado en los acuerdos de Letrán, firmados por Benito Mussolini en el año 29, y a partir de ahí es reconocido como Estado, un Estado que claramente tiene un carácter medieval, como estamos asistiendo, y los medios de comunicación nos ponen muy bien de manifiesto, todo el ritual medieval de elección, de una elección de un carácter electivo, una monarquía, lo cual era muy habitual en la Edad Media. Luego, algunos reyes ya a partir del Renacimiento ya no tenían un carácter electivo, sino por herencia sanguínea, herencia familiar. Pero ese carácter electivo proviene de la Edad Media. Era un modo habitual, por ejemplo, en visigodos, que es un referente en el imaginario mitológico de la Iglesia Católica a la hora de reconocerse como un elemento fundamental en la historia de nuestro país. Por tanto, el laicismo no tiene nada que ver con el ateísmo, que es un tipo de concepción acerca de la realidad más, pero es que el laicismo no tiene absolutamente nada que decir de la religión. Sí tiene que decir mucho del estatuto jurídico de la religión. Las religiones no tienen más poder que el que se le concede. Y el ámbito simbólico no es pequeño. Y, por tanto, el laicismo pretende la reivindicación de unas instituciones donde la separación entre el ámbito religioso y político sea claro y donde se sea neutral. E incluso yo diría, más que neutral, imparcial, que es la tarea del juez. El juez es neutral a la hora de escuchar a unos y a otros, pero hay que recordar que el juez termina tomando partido y dicta sentencia. No es neutral hasta el último momento, pero sí es imparcial e intenta hacer justicia. Ese es el papel del Estado a la hora de asumir la pluralidad de convicciones. Dice la Constitución, por ejemplo, en su artículo 16.3, que el Estado español tendrá en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, tendrá en cuenta jurídicamente es un lenguaje problemático, es un lenguaje mucho más político que jurídico. Tendrán en cuenta, yo podría decir de una forma irónica, tendrán en cuenta corriente, al parecer. ¿Qué significa tendrán en cuenta? Si vemos los últimos datos estadísticos del SIS, vemos cómo, por ejemplo, los católicos practicantes no ascienden a más del 18,2%. Los no practicantes ascienden un poquito más, ¿vale? Y en total llegan a un 54%. Pero los agnósticos, ateos, indiferentes e irreligiosos casi alcanzan el 40%. Esos datos no tienen nada que ver con las supuestas creencias de los españoles a finales de los 70, a principios de los 80, eso por un lado. Y por otro lado, España no tiene religión alguna. Religión tienen las personas. Es decir, aquellos que tenemos conciencia, tenemos capacidad de tener un ideario, una cosmovisión del mundo, pero como sociedad no hay una conciencia colectiva, identitaria de una religión. Eso forma parte de la mitología, de todo el entramado ideológico heredado de una tradición impuesta a lo largo de los siglos, pero una sociedad no tiene religión alguna. Por ejemplo, en los últimos días, cuando se ponen a contar cuál es la comunidad de fieles católicos en el mundo, 1.400 millones, pues no sé muy bien qué contabilidad hacen. Son maravillosos, han tenido que hacer una estadística rápidamente de mucho más de 1.400 millones para que les salga ese dato, finalmente. Bueno,
La obra de Puente Ojea, que les presento muy brevemente, pretende ser, por un lado, la homologación académica, es decir, dar cuenta de cómo su pensamiento, aunque está desvinculado de la Universidad Española, está a su altura, y muchos profesores universitarios así lo reconocen. Es una biografía intelectual donde podrán encontrar cómo una persona de firmes convicciones comienza cuestionando su fe, tiene un carácter crítico y termina en la irreligiosidad, que no es exactamente el ateísmo. Lo mismo que existen religiones que no tienen dioses, el elemento divino, es decir, Dios, es un elemento para Puente Ojea secundario. ¿Cuál es el elemento fundamental? El alma, el espíritu. Todas las religiones comparten un ámbito espiritual al que podemos encomendarnos, que nos sirve para explicar aquello que la inquietud del futuro, la incertidumbre, la incomprensión del dolor y de la injusticia, pues, o simplemente la muerte, o el dolor, o la ausencia del ser querido ya fallecido, somos incapaces de explicar y, por tanto, ese ámbito espiritual nos consuela, ¿vale? Eso es compartido por todas las religiones. Y él tiene una concepción materialista, monista y, por tanto, irreligiosa. Y defiende una irreligiosidad, una concepción irreligiosa del mundo, donde el ateísmo es simplemente una cuestión secundaria. Y precisamente para expresarse esa sensibilidad de defensa del pluralismo ideológico, desde la irreligiosidad no hay mejor opción que la defensa del principio jurídico de la laicidad estatal, que por un lado defiende la neutralidad y la separación Iglesia-Estado, donde la distinción entre lo público y lo privado es fundamental. Y cuidado, que la religión tenga su ámbito natural en el ámbito privado no quiere decir que deba convertirse en clandestina. Tiene toda su legitimidad societaria como asociación de tener pues, sus rituales, con los criterios públicos que las administraciones distintas, generalmente estatales, consideren, pero en el ámbito societario. No son en modo alguno un sujeto de derecho público, como es en nuestro país. Por ejemplo, desde el año 46, y eso se vio reforzado en una ley que se aprobó en 1998, la Iglesia podía inmatricular bienes de todo tipo, es decir, edificios destinados al culto religioso y cualquier tipo de edificio, una plaza, un parking, un hotel, todo eso es inmatriculado, es decir, es apropiado. No puede venderlo, pero tiene el usufructo y, por tanto, es propietaria. Actualmente, el principal miembro inmobiliario de este país, del 80% del patrimonio histórico-cultural de este país, está en manos de la Iglesia Católica, inmatriculado a través de la Ley del 46, reforzado por la Ley del 98, y cuando habían terminado la labor, el propio partido que hizo la Ley del 98, en 2015, acabó con esa posibilidad. Pero durante años, bueno, pues a día de hoy seguimos sin conocer cuáles son esos bienes del patrimonio histórico-cultural español inmatriculados. No sabemos la lista. Y, por cierto, el Gobierno actual tampoco la ha ofrecido de una manera transparente, ¿vale? Son hechos muy problemáticos y el laicismo, en ese sentido, simplemente exige una neutralidad, un respeto institucional a la soberanía nacional, donde estados ajenos no son o no se sitúan en un ámbito supraconstitucional, como parecen ser los acuerdos, en los cuales termina cualquier disputa jurídica, como los acuerdos que son un acuerdo internacional, lo establecen así, debemos someternos. Por cierto, en los acuerdos hay un artículo que dice: la Iglesia debe autofinanciarse. Eso aparece en una ley de 1979 y a día de hoy, 2025, todavía no se ha cumplido,
¿vale? Ningún gobierno lo ha exigido, ninguna fuerza política. La política, en realidad, es decir, los partidos políticos, la ideología política, no es algo particularmente solidario del laicismo, tiene un carácter transversal. El laicismo es un principio jurídico y aunque pudiésemos pensar intuitivamente, lo cual en la lógica de la historia de nuestro país tiene bastante sentido, que el laicismo está mucho más próximo a una ideología, podríamos llamar, de izquierdas, progresista, hecho que no anda descaminado, sin duda alguna. En cambio, encontramos, por ejemplo, un hecho que a mí me resulta particularmente escandaloso. En nuestro país, en este momento, existen 466 alcaldesas perpetuas, alcaldes perpetuos, vírgenes, santos, que tienen medallas policiales, institucionales de todo tipo. Si desglosamos esos 466, para mí el dato más significativo es que solo 86 se produjeron durante la dictadura. Todo lo demás viene de la democracia, donde el protagonismo del Partido Socialista Obrero Español, por un lado, y del actual Partido Popular es muy significativa, pero también hay responsabilidades políticas de miembros de Sumar, igualmente de Podemos, 9 exactamente, donde también se han nombrado, hay medallas, hay alcaldes perpetuos y particularmente alcaldesas perpetuas. Es una simbología. Desde el punto de vista lógico, evidentemente, es un insulto a la inteligencia, pero en la legitimidad democrática, desde el punto de vista simbólico, es un referente que toda la ciudadanía debería revelarse. ¿Por qué debe identificarse, repito, en el ámbito simbólico, pero que tiene todo su valor y todo su impacto mediático, en los creyentes, en los no creyentes? Y con esto quiero detenerme, ¿vale? Le cedo la palabra, le agradezco mucho su escucha y estaré encantado, pues, de poder abordar, seguro que tanto Salvador como yo, pues cualquier cuestión que quieran plantear. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, a ti. Y ahora vamos a dar paso, Juan Vicente está pidiendo la palabra y cualquier otra persona que quiera intervenir, pues bueno, animarle a que lo haga. Juan Vicente. Gracias. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu charla. Yo quería inicialmente plantear tres cuestiones, tres preguntas. La primera, ¿cómo transitó Puente Ojea en el periodo franquista y ya en la democracia, en esa evolución personal, cómo afrontó esas posibles contradicciones en el ejercicio de su cargo para decir soy coherente con lo que pienso y lo que hago? Esa es la primera, tanto en el periodo franquista como en el periodo democrático. La segunda es qué perspectiva desde Andalucía laica o Europa laica se tiene respecto a conseguir que el Estado, el Gobierno, eliminara esa asignación tributaria en el IRPF. Si es una lucha, es una meta a conseguir, aunque ya plantearon que la financiación precisamente a través de esa vía no es precisamente la más cuantiosa. Y en tercer lugar, no sé si podría hacernos un breve repaso de cómo está la situación de la relación Estado-religión, del laicismo, en los países de nuestro entorno, más inmediato, Francia, Alemania, Italia. Si podría dar una pincelada de cómo es nuestro entorno en Europa. Bueno, pues muchas gracias. Muy exigentes las cuestiones, pero intentaré abordar cada una de ellas. En primer lugar, las contradicciones de Puente Ojea como tal no existieron. Es decir, algunos sí que tuvieron que hacer actos de conciencia, algunos intelectuales firmemente comprometidos con el franquismo, como por ejemplo, que luego
serían convenientemente blanqueados, como Aranguren, José Luis Aranguren, López Aranguren, entre otros. Bueno, fundamentalmente. Él, en cambio, buscaba ahora una de las contribuciones de algunos homenajes que le hicimos en su momento a Puente Ojea. Había un compañero suyo de la carrera diplomática que consideraba que Puente Ojea había sido un faro dentro del cuerpo diplomático que se podía considerar durante los años 50 y sobre todo 60 y 70 democrático. Y en ese sentido contribuyó. Él, de manera particular, desde el ámbito cultural, y tuvo una labor particularmente significativa como jefe de la oficina cultural del Ministerio en París y renovó todo el hispanismo francés. Creó una biblioteca de pensamiento español que actualmente reside en la sede del Instituto Cervantes, conserva esa biblioteca tal cual y, por tanto, esa fue su manera de contribuir a poner en valor la cultura española de un carácter democrático. El hispanismo francés siempre había mirado con mucho recelo a todo lo que venía de España, incluso a un intelectual franquista, pero luego considerado liberal, como José Antonio Maravall. Pues también era abordado con mucha prudencia. Puente Ojea contribuyó de una manera muy significativa a esa renovación. De hecho, alguna de sus obras fue traducida al francés por algún conocido hispanista, ¿no? Henri Mélenchon, por ejemplo. Y, por tanto, como tal, nunca existió una contradicción. Es cierto, indudablemente, que tuvo que nadar y guardar la ropa. Algún compañero suyo, como por ejemplo Vicente Gerbau, fue expulsado de la carrera diplomática y solamente fue recuperado cuando el Partido Socialista recuperó el poder. Él nunca se vio comprometido de ese modo. Tuvo algún amigo que le echó alguna mano, por ejemplo, mandarlo a Atenas cuando convenía mandarlo a Atenas. En ese sentido, indudablemente tenemos la pregunta siguiente: ¿cómo se vive la persona desde un punto de vista profesionalmente comprometido en un tiempo de ignominia, de miseria política, de persecución política, de miseria intelectual? ¿Cómo se vive? ¿Se abandona por completo cualquier posibilidad de tener un desarrollo profesional y estar comprometido con el servicio a tu país desde los patrones culturales que tú consideras? ¿O reniegas a todo ello y te conviertes en un marginal y no contribuyes en la medida de lo posible a cambiar? Pues evidentemente yo no me atrevo a hacer un juicio personal de las personas que vivieron ese momento. Y por tanto, en él en particular yo no encuentro una contradicción significativa como si Aranguren, que pertenece a una familia que tuvo la concesión de un estanco desde principios de los años 90, desde el año 41, por ejemplo, y por tanto tenía una base económica sólida y proviene de toda esa época, ¿vale? No sé si con eso he respondido a su cuestión. Eso en primer lugar. Respecto a la segunda cuestión, que tiene que ver con Europa laica, ¿verdad? Y el IRPF tiene un largo recorrido. En un primer momento, la asignación tributaria a la Iglesia Católica se hacía de una manera realmente, no falta de transparencia, no con falta de vigilancia administrativa, que por supuesto no la tenía, sino que el Estado, en previsión de lo que iba a recaudar, le adelantaba a la Iglesia una cantidad de dinero. Y cuando acababa el ejercicio de la renta, se comprobaba que le había dado dinero de más. Y le decía, quédatelo, no vamos a andar con millones para arriba, millones para abajo. Ajustamos cuenta el año que viene. El año siguiente ocurría exactamente igual, hasta que Europa llamó la atención al Estado español. Y la vicepresidenta en ese momento, una vez que se produjeron las elecciones en 2004, rápidamente se puso a negociar con la Santa Sede, María Teresa Fernández de la Vega, un nuevo modelo de asignación tributaria, donde ese modelo desaparecía por completo
se aumentaba al 0,7 aproximadamente y la cantidad terminó subiendo exponencialmente y actualmente se recaudan frente a esos 300 y pico millones aproximadamente, actualmente son unos 600 al año, reales, entre comillas, ¿vale? Pero se aumentó considerablemente y por eso el Vaticano aceptó una nueva... todo depende de las formaciones políticas en buena medida. La labor de Europa Laica no deja de ser una labor, en primer lugar, de constatar datos fiables, de tener una garantía en su trabajo y, por tanto, la capacidad de información a medios de comunicación, a formaciones políticas, etc. Pero la transformación jurídica y política pertenece a los parlamentos, a su respectiva sensibilidad y, por diferentes motivos, personalmente considero que hay dos grandes motivos. En primer lugar, el corporativismo, ¿vale? Aunque suene muy mal la expresión, la Iglesia ha tenido la habilidad tradicionalmente de poner sus huevecitos en diferentes canastos, de tal manera que el canasto que en cualquier momento se use haya su simiente. Y, por tanto, vemos formaciones de católicos comprometidos con la causa religiosa en los diferentes partidos políticos. Exactamente en todos, ¿vale? Y en ese sentido el corporativismo religioso está dentro de las formaciones políticas. Eso por un lado. Pero yo encontraría un segundo motivo, que no es estrictamente el electoralismo. No creo que de una manera simplista políticamente se considera que si hago tal cosa voy a recibir más votos o a perder menos votos. Creo que no. Pero sí que hay una cuestión de falta de conocimiento de la historia de nuestro país, de la identificación de las causas que nos llevan a tener un modelo monárquico, un modelo donde las oligarquías han triunfado regularmente, donde el laicismo solo ha venido de mano de la República. Es decir, con un modelo que Rafael del Riego comenzó en las Cabezas de San Juan en 1820, que en 1873 tuvo su oportunidad fracasada, que en 1931 se recuperó, y esa tradición, que es muy importante en la historia de nuestro país, parece que forma parte del ángulo muerto del retrovisor. No se ve, como si no existiera. Y, por tanto, hay una cuestión de ignorancia política y de ignorancia de la historia de nuestro país. La labor de Europa Laica, pues, bueno, forma parte de una labor de formación, una labor de buena información, no solamente de formación, en la medida de lo posible contribuir a los tiempos que corren van en dirección contraria, no solamente por el ámbito reaccionario al nivel internacional, sino que las sensibilidades mediáticas, económicas, pues apuntan igualmente en esa dirección. No creo que nunca hayan sido tiempos buenos particularmente, pero no ayuda en cualquier caso. No sé si con esto la segunda cuestión está respondida. La tercera cuestión, perdón. Si podéis hacer una pequeña síntesis de cómo sí. en los países de nuestro entorno, efectivamente. Claro, con los países de nuestro entorno entiendo el ámbito de la Unión Europea. Y en el ámbito de la Unión Europea, por ejemplo, a nivel... Voy a comenzar desde arriba y luego voy bajando. En el ámbito europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos suele resolver todos los asuntos religiosos sin interferir en modo alguno en las decisiones nacionales. De tal manera que si Turquía plantea una cuestión en el ámbito religioso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede darle la razón al Estado turco. Pero si Italia, en una conocidísima disputa jurídica que vino provocada por la existencia de un crucifijo en un aula italiana, en primera instancia, en el ámbito nacional, se consideró que era un símbolo religioso y que, por tanto, la neutralidad del Estado debía hacer que ese símbolo en un espacio público se retirase para que todo el mundo se sienta cómodo, ¿vale? En el ámbito público, desde el punto de vista laicista, la razón común es lo que debe
priorizarse respecto a los particularismos que tienen toda su legitimidad en el ámbito privado. Pero para ponernos de acuerdo, evidentemente, nos tenemos que hablar dirigiéndonos al logos, porque difícilmente al pathos lo vamos a conseguir, ¿vale? Y, por tanto, ese espacio de neutralidad es fundamental. En cambio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos terminó contraviniendo la primera instancia porque hubo una reclamación posterior y finalmente el crucifijo se quedó. Pero simplemente para acallar el ámbito político que en ese momento en Italia prevalecía. Estoy hablando del año 2011 ya, ¿vale? Porque tardó 2 años en una nueva sentencia. En el ámbito jurídico, si pensamos en el Mediterráneo, es decir, en el ámbito italiano y portugués, que culturalmente probablemente nos sintamos particularmente identificados, no es particularmente diferente, ¿vale? Lo cual a mí personalmente tampoco me dice nada que sea muy similar, donde se defiende un concepto que muy usado en Italia y muy usado en España a partir del año 2001, que es el concepto de laicidad positiva, a través del cual intenta justificarse cualquier tipo de convenio, relación religiosa, acto religioso. Por ejemplo, la laicidad positiva a la hora de asumir, desde el punto de vista laicista de la organización, por ejemplo, a la que pertenezco, ese concepto es claramente capcioso, ¿vale? Es intencionado. El laicismo no tiene adjetivo, el laicismo es laicismo. Y una cosa es el laicismo, que pretende en el ámbito institucional y social pues establecer una neutralidad y una separación, y otra cosa es el principio jurídico de la laicidad. No son incompatibles. No hay una laicidad positiva, porque si la hay positiva tiene que haber una laicidad negativa. Y en ese sentido el laicismo no es antirreligioso. Les gustaría a algunos que fuese antirreligioso porque así clarificarían su posición victimista. Pero no es religioso. Es que no tiene nada que decir de la religión. Cada uno puede creer en lo que considere. Es que la religión tiene toda su legitimidad, repito, en el ámbito societario. Otra cosa es el ámbito sociopolítico, como sujeto de derecho público, y en ese sentido sí que debe haber un exquisito respeto a todas las convicciones. En el ámbito francés, tradicionalmente sabemos que es más vinculado con un laicismo más estricto, lo cual tiene que ver, por supuesto, también con el carácter del país. También ocurre en Uruguay, que es un referente del laicismo mundial. También ocurre con México, que es otro referente del laicismo mundial. Culturalmente no nos pillan tan lejos, somos hispanohablantes todos nosotros. Por tanto, que en este momento, en la historia de la humanidad, la deriva confesional, que es la clave, no católica. Sí, el laicismo no se ocupa del catolicismo, el laicismo se ocupa de la confesionalidad del Estado. Y sin mucha dificultad, incluso muchos juristas consideran que el Estado español es pluriconfesional, porque tiene acuerdos con diferentes confesiones. En cambio, Puente Ojea creo que hizo un hallazgo conceptual muy clarificador y hablaba de criptoconfesionalidad. Es decir, es una confesionalidad alambicada, muy jurídicamente muy bien estructurada, de tal manera que es prácticamente, hay una tríada del periodo de la transición. Por un lado, los acuerdos con la Iglesia Católica del 76 y del 79, por cierto, acuerdos que simplemente trocean el concordato del 53, que formalmente, por cierto, no ha sido derogado, simplemente lo trocean. Creo que tuvieron vista. Es decir, si tenemos que negociar algo, pues vamos a negociarlo por partes y así significativamente lo va a dificultar, ¿no? Sobre todo si tiene un carácter internacional. La Constitución, el artículo 16.3, y por otro lado, la Ley de Libertad Religiosa. El artículo 16.1 de la Constitución española habla de libertad ideológica y religiosa. Solo hay una ley de libertad religiosa. La Ley de Libertad Ideológica, ¿qué ocurre? Han pasado años para que pueda desarrollarse una ley. Nuestra organización defiende, por ejemplo, que exista una ley integral de libertad de conciencia,
donde la libertad religiosa sea un mero subconjunto del ámbito de las convicciones, dentro de los posibles. La no creencia también es perfectamente legítima en el ámbito de las convicciones, para mantener esa igualdad del pluralismo ideológico. Pero luego el artículo 16.3 tiene una primera frase, antes de llegar a nombrar a la Iglesia Católica, que ya es muy significativo, obviamente, pero tiene una primera frase que a mí siempre me resulta un juego de magia. Dice el artículo, ninguna confesión tendrá carácter estatal. El artículo 3 de la Constitución Española de 1931 venía a decir, el Estado es laico. Es decir, el sujeto es Estado y el predicado es, en este caso, laico. Si yo cambio sujeto y predicado y digo que ninguna confesión tiene carácter estatal, en realidad no estoy diciendo nada. ¿Qué estoy diciendo? Que ninguna iglesia forma parte del Estado español, pero si eso no es nuestra tradición, esa es la tradición de los ingleses, de los suecos. Aquí lo que ha habido ha sido una connivencia política y una legitimidad ideológica del poder religioso con el político. ¿Vale? Aquí nunca hemos tenido iglesia de Estado. Por tanto, ese juego de predistigitación ya es el primer engaño. Esa frase no dice absolutamente nada y en modo alguno defiende algo así como una aconfesionalidad. Por cierto, palabra que no aparece en la Constitución, ¿vale? Por mucho que algunas personas lo repitan. Sí aparece en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de sentencia del 81, a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional 46/2001 ya se habla de laicidad positiva, ¿vale? Y ya no de aconfesionalidad. Y luego, posteriormente, efectivamente, se habla de la Iglesia Católica, se habla de la conveniencia de tener una cooperación, pero claro, ¿cuáles son los límites de esa cooperación? ¿Dónde dice la Constitución que esa cooperación debe hacerse con acuerdos? Los acuerdos no tienen razón de ser constitucionalmente. Se pueden derogar. No hay ningún problema jurídico. Simplemente hace falta voluntad política. No sé si con esto también he respondido. ¿Alguien más que quiera? Esteban. Fabuloso, hacéis una labor y quiero
Antonio López Campillo y don Antonio Ferrera dicen que con la fe no se demuestra nada, pero se cree en la existencia de algo que no se puede demostrar. Y Séneca decía, para el filósofo la religión es falsa, para el pueblo es verdadera, para el líder es útil. Me traigo a colación que Nani me decía que los muchachos se extrañaban mucho cuando en su clase de filosofía, cuando le tocaba hablar de la religión, hablaba de la mitología y metía lo mismo a la mitología romana, a la mitología griega y la mitología cristiana. Y los alumnos se escandalizaban porque decía que el cristianismo que no era una mitología. Dice, para los romanos tampoco era una mitología, era su religión. Ellos creían en Marte, creían. Esto viene, lo enlazo con que lo que San Hardy dijo que no consideraba necesario el término, que no consideraba válido el término de ateo, porque decía que no se llamaba a los que no creen en la religión romana, porque no se les llaman que son anti-Zeus, o los de romanos que son anti-Júpiter, que porque los que no son cristianos pues se le tienen, o los que no creen en la religión se les tienen que decir que son ateos. Bueno, son una serie de... Cuando decía que el ateísmo no era ni un dogma, ni era una filosofía, sino simplemente era una manera de destruir malas ideas. Que dice que la religión católica, que la católica no es una más religión de estas muchas que hay, que la religión católica era muy fecunda en la producción de ideas muy malas. Y ya voy a terminar, porque ya tengo que terminar, que precisamente el genocidio que estamos asistiendo ahora del pueblo palestino es de un pueblo, y quiero darle mi apoyo a los palestinos, el apoyo de un Estado que se creen que son los designados por Dios para tener una tierra y están haciendo un verdadero genocidio contra un pueblo. Esa es una de las ideas malas que tiene la religión, que uno se considera el pueblo elegido y tiene la legitimación divina para acabar con todo otro pueblo. Bueno, pues muchas gracias, Esteban. Muchas gracias por compartir tu reflexión, en fin, con todo el cariño y el recuerdo de Nani también, que la traes presente. Ha hecho mención, por ejemplo, a la medalla del exalcalde de Cádiz, ¿no? Europa Laica denunció algo que se consideraba bastante objetivo, porque contravenía el estatuto municipal de la concesión de medallas. Era problemático dárselo a una persona que no es física y que tampoco existe. Pensaba bastante clara. El Tribunal Supremo ha condenado a Europa Laica, exactamente a unas costas elevadísimas, 6.000 euros. Decidimos recurrirlo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y decidimos también hacer un crowdfunding para sufragar esos gastos. Y fue particularmente emocionante que en 24 horas se superó la cantidad de dinero que necesitábamos para pagar la condena en costas de esa sentencia judicial. Respecto al ateísmo, hay un artículo en el Código Penal Español, que es el artículo 525, que tiene dos partes. En la primera parte, el 525.1, habla de la ofensa a los sentimientos religiosos, cosa que nunca se utilizó hasta tiempos relativamente recientes. Es un concepto jurídicamente problemático, es decir, que el derecho se ocupe de valorar sentimientos es realmente problemático, pero alguna condena ha habido. Por ejemplo, a Javier Crae
recuperando unas antiguas imágenes de televisión española de 1979, en los últimos años de su vida. Curiosamente, jamás en este país se ha utilizado el artículo 525.2, que habla de las ofensas a aquellos que no tienen creencias religiosas. Ningún ateo se ha sentido ofendido. Parece que la tolerancia es mayor dentro del ateísmo. Y por eso, dentro del laicismo hay personas de todo tipo, creyentes, no creyentes. Personalmente me encuentro en el ámbito del ateísmo, ¿vale? Pero es una opción posible más. El laicismo nada tiene que decir tampoco sobre el ateísmo, ni de cualquier otra cosmovisión. No habla de contenido, sino de cómo organizar la forma. Pues parece que los ateos pues, tienen sentido del humor y cualquier crítica que se le haga a su cosmovisión pues, no es asumida de una manera hiriente o que ofende sus sentimientos religiosos. Sí, te quería comentar que es que piensa, porque es que la barbaridad de las matriculaciones, pero que es lo que tenemos, porque aquí se dio el expolio económico, que por cierto no estaba bien estudiado, el expolio económico que hizo el franquismo con los represaliados, se ha investigado algo, pero el expolio, pero después tenemos el expolio cómo se puede consentir, cómo la ciudadanía. Yo me hago un análisis, no sé si aquí estaremos de acuerdo, que es que los españoles y las españolas consideramos como que lo público no es nuestro, porque si no, ¿cómo vamos a consentir? No sé si tiene estadísticas, yo las tengo por ahí, del montón de monumentos y del montón de propiedades que se han matriculado. ¿Cómo íbamos a consentir esto? ¿Cómo consentimos este expolio? Se hizo una primera lista de la cual la Conferencia Episcopal señaló que había 1000 repetidas, ¿vale? Pero se calcula que son unas 100.000 propiedades en total. Europa Laica lleva trabajando junto con otras organizaciones, recuperando, etcétera, este asunto. Y, curiosamente, el compromiso político ha estado fundamentalmente ausente. No hay un compromiso a la hora de manifestar el problema que supone el expolio del patrimonio cultural español. Muy cerca de nosotros tenemos un edificio particularmente doloroso, que es la mezquita. Un edificio patrimonio histórico de la humanidad desde el año 1984, que ha sido modificado, cosa que con una sentencia firme actualmente está prohibido. Y la celosía que en su momento se quitó sigue sin reponerse, ¿vale? Es decir, en este país se violan las sentencias judiciales si el poder de la Iglesia se ve comprometido. Eso por un lado. Por otro lado, la Iglesia recauda en torno a 21 millones de euros por las entradas. Hace un uso completamente religioso. Hay un momento en el que se puede entrar porque hay oficio religioso el domingo, pero la zona de visita está perfectamente acotada. Y, por tanto, el patrimonio histórico español tampoco los españoles lo podemos disfrutar. Por cierto, durante mucho tiempo, en la oficina de cobro no se admitía tarjeta. Es decir, la transparencia también desaparecía por completo acerca de la recaudación real. Todos los datos que estoy nombrando son datos que el obispado, el cabildo catedralicio, ofrece, esos 21 millones aproximadamente de recaudación al año. Por tanto, sí, somos insensibles, normalizamos el robo. Los medios de comunicación no se ocupan de esto, en absoluto.
Papa Juan XXIII, es el Papa del obrero, hombre, por lo menos tiene una poca visibilidad de algunos obreros. Yo no voy a decir que todos los obreros eran ateos o eran esto, pero que sí, es que hay mucha tarea. Y ya para terminar, y tú que estás aquí, te quiero comentar que me hizo, y te quiero dar las gracias por ese artículo, escribiste aquí lo oí en el boletín de Europa Laica, un artículo, y aquí vamos con el siglo y con la política, un artículo que se llamaba El Patronato de la Mujer y los Pactos de Silencio. Fabuloso. Me pareció fabuloso hacer un recorrido como las diferentes medallas honoríficas que le han dado precisamente a los patronatos que se ahora han recalificado y le dan primo príncipe de Asturias, de la Concordia, de no sé qué, bueno, que puede hacer la enumeración mejor que yo, y termina diciendo, permíteme que lo lea, de este modo ha continuado el negocio religioso de la caridad y la asistencia social hacia las mujeres de España. Cuando tocaba a través del llamado Patronato de la Mujer y cuando no, a través de instituciones democráticas construidas sobre la impunidad, la ignorancia, el desprecio al pasado y al servilismo religioso. La pregunta es, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea que mi respuesta es sí. La pregunta es, termina el artículo, ¿de verdad los pactos de silencio de la transición se están rompiendo o solo lo estamos asumiendo? Yo creo que hemos asumido plenamente el nacionalcatolicismo, lo llevamos en nuestro y vaya que no sé si Bueno, yo creo que agradecer a todos, tanto a los que han intervenido y sobre todo a Miguel Ángel, la exposición, el trabajo, el que te acerques por aquí, que nos acerques también a nosotros pues a la obra de Puente Ojea. No sé si alguien más quiere intervenir, ya, hombre, vamos avanzando en la hora, lo digo también por esto, y si no hay nada más, pues yo creo que agradecer a todos, daros el agradecimiento y no sé, y levantar ya, ¿verdad, Miguel Ángel? Bueno, por mi parte, simplemente añadir que ha sido un placer compartir con vosotros, con las personas que habéis intervenido y seguro con las personas que ahora vamos a coincidir. Este libro no era más que la excusa, ¿vale? En cualquier caso, he dejado algunos ejemplares por si alguien quiere llevárselo a casa y poderlo leer, pero sobre todo era la excusa de poder compartir con todos vosotros. Y muchas gracias por venir.